Y esto es algo que nos va a servir para estar orando y debemos de orar. Yo le aconsejo que lo que nos ministra el Espíritu Santo ahorita, su palabra, lo llevemos a la oración. Porque si no oramos, la palabra no es prosperada en nosotros. Rápido el enemigo quita esa palabra de nosotros, porque solo cae junto al camino. O aún si el enemigo no la roba, pero si no oramos y no tenemos tiempos de adoración y gratitud, también las pruebas pueden hacer que la palabra no prospere en nosotros. ¿Se recuerdan de la parábola del sembrador? O bien el engaño de las riquezas, los afanes de este siglo pueden ahogar la palabra también, si no hay oración. Y si algo debemos de orar, mis hermanos, es, por lo menos les voy a mencionar 3 cosas: que orar, pero orar de a de veras, de corazón, ponerle sentimiento a la oración, si podemos decirlo de esa manera, ponerle corazón a nuestra oración. Y es pedir 3 cosas, por lo menos. Si usted se enfoca en estas 3 cosas por un tiempo, créame que usted va a ver, no solo va a haber cambios en su vida, sino también por los que esté orando de esta manera. Número 1 es pedirle a Dios. Le voy a mencionar las 3 y después vamos a ver el fundamento. Pero número 1 es pedirle a Dios que produzca hambre de su voluntad en nosotros. Y orar por los de nuestra familia, por las personas, que Dios produzca hambre de su voluntad en ellos. Número 2, que el Señor nos haga ser conocedores, sabios y entendidos en su voluntad. Y número 3, que el Señor nos encauce en su voluntad, porque no sabemos si estamos en su voluntad o no. Y yo estaba orando y el Señor me dijo, oí su voz, no fue audible, pero casi como que fuera audible en mi mente. Me dijo, pide que yo produzca hambre de mi voluntad en ellos, porque ahí lo abarcas todo, me dijo. Y créanme que es poderoso. Y ese momento me estremecí en el Espíritu y empecé a fluir en el Espíritu, y nunca había pedido de esa manera. Así, Padre, produce hambre de tu voluntad. Y entonces ya me llevó el Señor a decir, Padre, produce hambre de ti, hambre de conocerte, hambre y sed de justicia. Porque cuando hay hambre uno se levanta, uno busca la comida. Y si usted me acompaña a Filipenses, esto está en Filipenses, donde claramente dice en Filipenses 2:13, es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer, dice. ¿Sí? Porque Dios es el que en ustedes, dice, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el deseo de la voluntad de Dios en nosotros? Él mismo. Eso es lo que dice acá, ¿sí? Dios es el que en ustedes, dice, produce así el querer como el hacer, produce el deseo y nos impulsa a la acción para hacer su voluntad. ¿Estamos? Vea que ni siquiera es algo que tenga que nacer de nosotros al principio, es algo que Dios va a poner, y es por eso que es poderoso pedirle. Padre bendito, produce en mí, produce en los de mi casa, produce en los de mi familia, y por nombre, mis hermanos, a los de su familia, por su cónyuge, por sus hijos. Padre, produce en mi caso, produce, Padre, en José Luis, en Luis Fernando, en Noé, en su familia, y menciono los nombres de la familia que Dios le está dando a cada uno. Padre, produce hambre de tu voluntad, así el querer como el hacer, el deseo y la acción de hacer tu voluntad, porque nada vale la pena fuera de la voluntad de Dios. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos o en la vida del reino de Dios, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. O sea, ¿queremos la vida del reino de Dios? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. O sea, no solo desearla, sino hacerla. Pero vea qué poderoso es esto. Dios es, a través de su Espíritu en nosotros, el que produce el deseo y produce la acción. Oremos eso. No es una oración, mire, tan complicada.
Solo es decirle: Señor mío, Dios mío, produce hambre de tu voluntad en mí, Padre, que yo tenga hambre, que me haga correr a tu mesa todos los días, a comer el pan nuestro de cada día, el pan que me preparas cada día. Y ¿sabe qué le digo también yo al Señor? Y Padre, también dame el pan que los demás no quieren. Es ahí donde vienen muchas cosas poderosas. Pero si ni siquiera le hacemos caso al pan que Dios nos prepara cada día, imagínense. Es por eso que estamos como estamos. Es por eso que aunque tengamos años de ser cristianos, no hay un deseo, no hay una pasión por Dios que se evidencia con ser temerosos de Dios, reverentes de Dios, responsables con Él, con lo que Él nos encomienda. Estamos. Pero hay que orarlo. Empecemos a orarlos desde hoy. Si usted no ha orado de esta manera, empiece a hacerlo. No le va a dar mucho tiempo. Haga la lista allí de por los que tiene que orar y pídale a Dios, pero hay que orar con toda oración. Padre, produce hambre de tu voluntad. Voy a poner un ejemplo. Produce hambre de tu voluntad, Padre, en Estuardo, y le pido a Dios. Pero también a usar la autoridad que tengo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Produzcase hambre en el espíritu, en el alma del ser de Estuardo. Hambre de la voluntad de Dios. ¿Estamos? O sea, hay que activar eso también. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, o sea, se produce hambre de la voluntad de Dios, pero pidámosle a Dios que nos dé conocimiento de su voluntad, que nos haga ser conocedores, sabios y entendidos en su voluntad. Miren, mis hermanos, pero antes de ver eso, vean lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 4, versículo 34. Cuando los discípulos llegaron a buscar a Jesús, le dijeron varias cosas ahí, pero Jesús fue claro y les dice: mi comida, dice Jesús. Estamos hablando de hambre, ¿verdad? Entonces vean lo que dice el Señor Jesús: mi comida, o sea, de lo que yo tengo hambre y lo que como, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, que haga su voluntad hasta completarla, no dejarla a medias, no quedarme a medio camino en hacer aquello que Dios planificó que yo haga. Porque es tan importante, como vamos a ver, conocer su voluntad, porque ya Dios tiene planes para cada uno de nosotros. ¿Cuántos proclaman a los cuatro vientos: Dios tiene planes de bien para mí? Sí, pero ¿los conoces? Normalmente hacemos nuestros propios planes, ¿sí? Pero Jesús mismo dice: miren, mi comida, lo que a mí me satisface, lo que a mí me da realización, es hacer la voluntad del que me envió. Y todos hemos sido enviados por Dios. No estamos aquí tirados con onda, mis hermanos. ¿Qué es onda, verdad? No estamos aquí por casualidad. Ningún ser humano está en esta tierra por casualidad. Dios lo envió con un propósito. Hay un propósito general para todos los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, un propósito general es que todos seamos salvos y que vengamos, y que no nos perdamos y que vengamos al conocimiento de la verdad. O sea, seamos hechos uno con la verdad, crezcamos a la estatura del varón perfecto, que seamos santos. Eso quiere decir que vengamos al conocimiento de la verdad. Pero también Dios tiene un plan específico para cada uno, en lo personal, en lo ministerial, incluso en lo secular. Hay un plan que Dios tiene, y es por eso que a cada uno le da diferentes tipos de talentos y aptitudes. El asunto es conocer el plan de Dios. Y es por eso que hay que hacer la oración, porque esta es la segunda cosa que le dije que hay que pedir. Padre, por favor, dame conocimiento de tu voluntad. Y está en Colosenses 1:9. Esto es lo que Pablo oraba por los de la iglesia de Colosa, los cristianos de Colosa. Y es algo que hemos acá estado insistiendo bastante en este tipo de oración. Dice: por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, oyeron que eran buenos cristianos, que tenían fe, que tenían amor. Eso usted lo puede leer en ese capítulo 1. Dice, pero Pablo dice: desde el día que oímos, ¿cómo están ustedes en la iglesia? Dice: no cesamos de orar por ustedes y de pedir ¿qué? O sea, esto es lo que hay que pedir. Dice que sean llenos de ¿qué cosa? Vea qué interesante, porque no dice que sean llenos de las cosas materiales que ustedes desean. Ni siquiera dice que sean llenos de
una aptitud sobrenatural para hacer las cosas. No, dice, oramos para que ustedes sean llenos del conocimiento, dice, de su voluntad, pero no con sabiduría humana, no con inteligencia humana, no con nuestro razonamiento carnal, sino aquí es con sabiduría y con inteligencia espiritual. Entonces, mis hermanos, por un lado hay que pedir: Padre, produce hambre de tu voluntad en mí, produce hambre de tu voluntad en fulano, en sutano, en los de mi casa. Pero Padre, también te suplico, Padre, llénanos por favor, cólmanos, satúranos, Padre, del conocimiento de tu voluntad, con sabiduría, con inteligencia espiritual, para que entonces, que dice el siguiente versículo, podamos vivir, podamos caminar como es digno de ti, Señor Dios Santo. ¿Cómo? Agradándote en todo, haciendo tu voluntad en todo y por todo. Eso es llevar fruto en toda buena obra. Buena obra es cuando hacemos la voluntad de Dios. A eso se le llama buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice en otra parte ahí de la Escritura. ¿Les hace sentido esto? Pero hay que pedirlo, ¿sí? O es lo mismo decirle: Padre bendito, por favor haznos ser conocedores, sabios y entendidos en tu voluntad. Te suplico por fulano, Padre, por esta persona, Padre, que sea conocedora, sabia, entendida en tu voluntad, con sabiduría, con inteligencia espiritual. Es por eso que pedimos previo: produce hambre de tu voluntad, porque para conocer la voluntad de Dios hay que buscar a Dios, hay que tener comunión con Él. Conocemos su voluntad a través de la palabra, conocemos su voluntad a través de estar orando y oír su voz. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y entonces me siguen para hacer la voluntad de Dios. Porque eso es seguir a Jesús. ¿Está claro esto? Pero hay que dedicar tiempo. Pero mire, yo no voy a dedicar tiempo en buscar la voluntad de Dios porque si no quiere tiempo, porque nos cuesta entender la voluntad de Dios. ¿O no le cuesta a usted? Nos cuesta entender la voluntad de Dios en algunas cosas y se necesita tener la disciplina de dedicar tiempo, lo mejor de nuestro tiempo. Pero para hacer eso hay que tener hambre de su voluntad. Usted no busca comida si no tiene hambre. ¿O no? Sí. Cuando usted tiene hambre, usted busca comida. ¿Estamos? Pero Jesús dijo: miren, mi comida es algo que es mucho más alto de lo que ustedes piensan. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Sí? De hecho, déjenme buscar acá una cita. Así en Juan 4:32. Esto es poderoso. ¿Sí? En Juan 4:32, cuando dejaron solo a Jesús y a Queches se fueron a buscar comida, ¿sí? Y bueno, Jesús sabía que iba a llegar ahí una mujer especial. Y ya saben de quién está hablando, ¿verdad? La samaritana. Y cuando regresaron los discípulos, vamos a leer en Juan 4:31, dice: entre tanto, los discípulos le rogaban a Jesús diciendo: Rabí, come. Solo que ellos llevaban comida natural, ¿sí? Le llevaban su hamburguesa, le llevaban su choripán, le llevaban todo lo que consiguieron allí en ese tiempo. Y le dijeron: Maestro, Rabí, come. Y vea lo que Jesús les responde. Dice, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben, porque en ese tiempo, o sea, en ese momento, en esa etapa, los discípulos todavía no tenían el hambre que deberían de tener de la voluntad de Dios. Ellos de hecho no conocían mayor cosa de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no estaban bautizados en Espíritu Santo y fuego, todavía no tenían la llenura del Espíritu Santo, todavía no tenían el Espíritu Santo como debemos de tenerlo para que el Espíritu Santo nos guíe en toda la verdad, en toda la voluntad de Dios, en toda la estatura de la verdad.
¿Está claro? Entonces ellos estaban interesados, nosotros no somos como ellos, ¿verdad? Ellos solo estaban interesados en la comida natural, en las cosas materiales. Y le dijeron, Rabí, come, y él les dice, yo tengo una comida que ustedes no saben, que ustedes no entienden, que a ustedes no les interesa ahorita. Y así eran las multitudes. ¿Por qué cree que Jesús, cuando Jesús multiplicaba el pan y hacía milagros y hacía eso, allí estaban las multitudes? Pero cuando él subía al monte a enseñar, la multitud no tenía hambre, solo los discípulos subían a la enseñanza. Cuando Jesús subía al monte a orar, no subía la multitud. Aquí menos mal que cuando decimos va a haber reunión de oración, todos vienen. O la oración va a empezar a tal hora, todos vienen. No, ¿verdad? Así es en todas las iglesias. Porque no hay hambre de la voluntad de Dios. No hay hambre de la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué hacer? Padre bendito, produce hambre de tu voluntad en mí. Padre, lléname del conocimiento de tu voluntad, con sabiduría, con inteligencia espiritual, Padre, para que yo pueda vivir como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, que yo viva para agradarte, que yo viva para adorarte, haciendo tu voluntad, porque sabe que la adoración es hacer la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Adorar es hacer la voluntad de Dios. No crea que adorar se refiere solo a cantar. La adoración no solo se refiere a un canto, a una melodía. La adoración en la palabra de Dios significa, en hebreo adoración significa postrarse, doblegarse en obediencia, en sumisión al gobierno, a la soberanía, a la voluntad de Dios. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que me des a tu hijo, que lo pongas sobre el altar, ¿sí? Abraham le dijo a su siervo, les dijo, voy con el muchacho, le dijo él con su hijo, voy con mi hijo a adorar, pero iba a entregarlo, iba a sacrificarlo. Abraham entendió que eso es adoración, obedecerle a Dios, hacer la voluntad de Dios, pero él conoció la voluntad de Dios. Tuvo oídos para Dios, para oír la voz de Dios. Eso es lo que necesitamos. Padre bendito, produce en mí hambre de tu voluntad. Padre, hazme conocer tu voluntad, Padre. Dame oídos para oírte. Dame ojos para ver el camino por donde debo de andar, conforme a tu voluntad. Esa es una necesidad muy grande que tenemos. Por eso hice este paréntesis. Y luego, mis hermanos, la tercera cosa que les dije, y hay que pedirlo hay que pedirlo de verdad, de todo corazón. Dile, Padre Celestial, encáuzame en tu voluntad. Padre, encausa a mis hijos, a mi cónyuge, a los de mi familia o a mis papás, depende por quién esté orando usted. Padre, te ruego, no solo que produzcas hambre de tu voluntad en esta persona, no solo que lo llenes, que le des conocimiento de tu voluntad, Padre, sino encáusalos en tu voluntad, encáusame en tu voluntad. Padre, no sé si estoy caminando ahorita en tu voluntad, Padre bendito, no sé si me he desviado a la izquierda o me he desviado a la derecha, pero yo te ruego, encáusame en tu voluntad. ¿En qué me baso para esta petición? Bueno, dice el libro en el libro Salmo 37, versículo 23, dice, por Jehová, mira, apréndase bien estos versículos, es que estas son la base, ¿sí? Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Quién nos ordena? Jehová ordena nuestros pasos. Él aprueba, dice, sí, su camino. O sea, Él es el que decide. Él ya planificó el camino para mí. Jesús es el camino, pero dentro de Jesús hay sendas. Hay una senda para cada uno de nosotros. Pero Jehová, ¿por qué tiene que ordenar mis pasos? Porque me tuerzo al caminar, me voy para allá. O si lo vemos de otra manera, bateo cualquier pelota que me lancen. En Dios no se puede batear cualquier pelota que nos lancen, solo la que viene marcada para mí. Pero tengo que tener ojos para verla, porque a veces vienen muy rápido esas pelotas. Entonces, Padre, es lo mismo decirle, Señor mío, Dios mío, ordena mis pasos. No sé qué tan torcido estoy caminando, no sé qué tanto me he desviado de tu voluntad. Igual por los demás pedir eso.
Padre, encáuzame en tu voluntad. Es decir, le ordena mis pasos. ¿Y sabe qué es lo poderoso de esto? Que cuando pedimos de esta manera, estas tres cosas, produce hambre de tu voluntad, Padre. Lléname del conocimiento de tu voluntad con sabiduría, con inteligencia espiritual. Y encáuzame en tu voluntad. Todo es con un fundamento bíblico. Y está escrito en 1 Juan 5, 14 y 15. Pero vea esta palabra que nos da esperanza. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor, en Dios, que si pedimos alguna cosa, pero ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, el secreto es su voluntad. ¿Quiere que su oración sea poderosa? Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y su voluntad es, mis hermanos, que tengamos hambre de su voluntad. Su voluntad es que seamos conocedores, sabios y entendidos de su voluntad para nuestra vida, para los nuestros. Y su voluntad es que caminemos rectamente en su voluntad, de acuerdo a su voluntad, sin desviarnos a izquierda ni a derecha. Entonces, cuando le pedimos estas tres cosas, funciona esto. Esta es la confianza que tengo. Es por eso que si de verdad oramos de esta manera, le ponemos corazón, le ponemos sentimiento a este ruego, vamos a ver resultados. Porque está escrito en el versículo 15, dice, y si sabemos que Él nos oye, porque hemos pedido conforme a su voluntad, en cualquier cosa que pidamos, de cualquier cosa, pero se refiere a cualquier cosa conforme a su voluntad, a cualquier cosa de lo que ya sabemos que es su voluntad. Mire qué poderoso esto. No es cualquier cosa que se nos ocurre, no, es que ya conocemos su voluntad. Y si le pedimos cualquier cosa que es conforme a su voluntad, sabemos, diga conmigo, tengo que saber. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay que colgarse de la voluntad de Dios al orar. Agarrar su voluntad. Padre, esta es tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi Padre, en los de mi casa por nombre. Produce hambre de tu voluntad. Cólmanos del conocimiento de tu voluntad. Encáuzanos en tu voluntad, Padre Celestial. Créame que no va a pasar mucho tiempo. No importa por el que esté orando, mis hermanos, puede andar bien torcido en su caminar, pero Dios endereza lo que está torcido. Porque escrito está en Eclesiastés 3:15: Jehová repara, restaura lo que pasó. Él cambia los tiempos, Él da nuevas oportunidades y Él repara, Él restaura. Es Él el que hace la obra. Lo que es difícil para mí, para Él sí es posible. Por mí, si sé que estoy caminando torcido, Señor mío, ordena mis pasos, encáuzame en tu voluntad, sana mi caminar. Y créame que no va a pasar mucho tiempo en que yo empiece a sentir algo diferente. Y esa va a ser mi satisfacción, como Jesús dijo, mi comida, lo que me llena, lo que me satisface, lo que me hace sentir realizado, es tener hambre de su voluntad, conocer su voluntad y saber que estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Yo les desafío a que hagamos este ruego, estas tres cosas, por el tiempo que el Espíritu Santo le ponga a cada uno. 2 semanas, 3 semanas, haga su lista por los que va a estar orando, pidiendo eso, pidiendo en la mañana, quizás en la noche con gratitud. Padre, te doy gracias porque tú produces hambre de tu voluntad en mí, en los de mi familia y en tales personas. Padre, gracias porque nos llenas del conocimiento de tu voluntad. No andaremos dando pasos de ciegos, Padre. Y Padre, gracias porque nos encauzas en tu voluntad, porque ordenas mis pasos, los pasos de los de mi familia. Pero yo digo aquí en forma general mi familia, pero hay que hacerlo por nombre. Por eso haga la lista por los que va a estar orando de esta manera. Hágalo por 3 semanas, hágalo por 21 días y verá que
La palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos creen? Él ha dicho que tengamos confianza. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Él nos oye. Y si Él nos oye, vamos a recibir lo que estemos pidiendo conforme a su voluntad. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Padre, gracias porque tenemos esperanza. Porque mientras estamos en esta tierra, Padre, hay esperanza. Padre, gracias. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra es verdad. Tú has dicho y también harás. Tus promesas son verdad. Y gracias porque tú eres fiel. Y no solamente eres fiel, Padre, sino que permaneces fiel aunque nosotros te somos infieles. Padre, gracias. Y hoy te rogamos, Padre, por nosotros, por los de nuestra familia. Y cada uno piense en los nombres de los de su familia. Principalmente por aquellos de su familia que como que más torcidos andan caminando o alejados de Dios. Pídale a Dios que produzca hambre. Ahí en la mente, cada uno orando, ahí en su mente, Dios escucha nuestros pensamientos. Pídale que produzca hambre. Pídale a Dios que produzca hambre de su voluntad en estas personas que usted sabe. Porque cuando Dios produce hambre de su voluntad, nadie se va a quedar quieto. Esa hambre lo va a hacer levantarse y correr a buscar la comida que a vida eterna permanece. Va a ser poderoso, van a haber milagros. Se gana más de rodillas que presionando o peleando. Se gana más de rodillas. Pídale a Dios que produzca hambre de su voluntad en su cónyuge. Si él no quiere saber de Dios o no quiere caminar con Dios, ruéguele a Dios, pídale a Dios. Cuando pedimos que él produzca hambre de su voluntad, estamos abarcando todo lo que está en la palabra. Espíritu Santo, obra en nosotros, ministranos. Produce convicción de esta palabra en nosotros. Padre, cubro con la sangre de Cristo esta palabra, estas semillas de luz. Sea prosperada esta palabra en cada uno de nosotros, Padre, en cada uno de nuestros hermanos, en los que están viendo y oyendo y en los que oirán esta enseñanza. Padre, esta palabra sea prosperada y seamos, Padre, de los que disfrutemos tu voluntad, de los que experimentemos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, es lo que más nos conviene, es lo único que nos dará verdadera realización, Padre Celestial. Anda arriba, kenda arriba, soy arriba, kenda arriba, kandai. Padre, te ruego que tu palabra sea confirmada con sanidades, con liberación, con milagros, con maravillas, señales, con portentos. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad y le ordenamos a la enfermedad que se desarraigue, se quite del cuerpo de cada uno y se va y no vuelve más. Desatamos de toda atadura de enfermedad a todos los que están acá. Sean libres de toda enfermedad, sean sanos en su alma de toda dolencia, de toda amargura. Reciban sanidad en este momento de todo rechazo, de todo remordimiento, de todo sentimiento de culpa. Reciban sanidad divina. Y las puertas que el enemigo te ha cerrado, mandamos que se abran ahora mismo. Y las puertas que el enemigo te ha abierto para fugar tu bendición, mandamos que esas puertas se cierren ahora mismo, por obra angelical. Toda lengua que se ha levantado en juicio de maldición contra ti, esas lenguas se enmudecen ahora mismo. Toda maldición que ha sido proferida contra ti, la anulamos ahora mismo y queda inoperante, queda sin efecto. Las respuestas que has estado pidiendo, por obra angelical, despejes el camino para que venga la respuesta, para que venga tu respuesta. Porque hay guerra en los cielos, hay principados batallando. Pero despejes el camino, despéjense los aires para que venga la respuesta. Venga lo que conforme a la voluntad de nuestro Dios ha estado pidiendo cada uno. La sangre de Cristo Jesús sea contra
Todo espíritu de las tinieblas que ha estado estorbando o que ha estado oponiéndose a que venga a tu vida, a ti la respuesta de Dios. La sangre de Cristo sea contra Satanás, contra todo principado, contra toda potestad, contra todo gobernador de las tinieblas y huestes de maldad que operan en las regiones celestes, que han estado estorbando que la bendición de Jehová te alcance. En el nombre de Jesús, la sangre viva y fresca de Cristo sea contra todos esos espíritus de las tinieblas y le tienen miedo a la sangre de Cristo. Y despéjese el ambiente, despéjense los aires, para que vengan las respuestas. Lo que ha estado torcido se endereza en la vida de cada uno, en los de tu casa, en los de tu familia. Y te rogamos, Padre, que todos seamos abundados con tu gracia. Haznos abundar en gracia, Padre, cada uno acá y de los que están viendo y oyendo. Cada uno sea abundado en gracia, en favor y en buena voluntad para con todas las personas, como un don de Dios nuestro Padre para cada uno. Y sean llenos de sabiduría, sean llenos de la gracia divina, sean llenos de fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre bendito, te alabamos, te adoramos y te damos gracias, Padre celestial. Padre, gracias por esta sanidad física, por la sanidad del alma que se ha operado en mis hermanos, Padre bendito. Gracias porque es por gracias, por la abundancia de la gracia y el don de la justicia que tú nos has otorgado, Padre, en Cristo Jesús de Nazaret. Y vamos a adorar un momento más de todo corazón.